está fundado en la cultura del trabajo, en la elevación espiritual, en el desarrollo económico, en la educación del hombre y en ese acervo profundo que tiene el ser humano para construir todo lo suyo en base al trabajo. Y el fascismo es una ideología que vino a terminar con la lucha de clases y con la partidocracia. Vivimos en un momento de nuestra nación en que somos nuevamente atacados por el contubernio liberal marxista, con claras intenciones secesionistas fogoneados por los británicos, ayer y hoy. Ayer los montes tucumanos fueron el objetivo, hoy la Patagonia. La asociación masónica entre los liberales británicos y el marxismo gramsciano, disimulados tras la fantochada pseudo mapuche o araucana, nos atenaza para quedarse con nuestra Patagonia. Sumemos a los estadounidenses, chinos, rusos y tenemos una playa de invasores que nos acorralan. Y sumemos la destrucción de nuestras industrias, nuestra religión atacada y la hiperinflación con la destrucción sistemática de nuestra moneda. Todo esto ¿a qué nos retrotrae y nos hace memoria? A la República de Weimar en Alemania y a la República Española en los primeros años del siglo XX. Debemos hacerle ver a estos apóstatas, a estos hombres sin patria, internacionalistas de todo tiempo, disolventes asesinos, sin raíz en nuestra cultura, pero también sin memoria en qué desembocó la República de Weimar y la República Española en 1936. Parece que no lo tienen presente. Que se preparen, nosotros bajo la invocación de la Virgen del Lugar estamos preparados. Porque como decía Luis Belliot, pensar de la manera distinta a aquellos que se dicen tolerantes es algo que el partido de la tolerancia no puede tolerar. Esto lo saben los tiranos unitarios, hoy redivivos, junto a sus socios, los rojos marxistas, que han usurpado todos los medios de comunicación conocidos, censurando toda voz opositora que intente develar su inquina y su odio, así como el lavado de cerebros en textos escolares, aniquilando todo vestigio de orgullo por su patria en los alumnos. Gramsci en todo su esplendor. El padre Pío le comentaba a dona Raquel Mussolini: sepa usted que yo mismo hubiera puesto a su marido en el paraíso. Figúrese lo que habrá hecho Dios, que es infinitamente más bueno que yo. Y eso lo dijo el padre Pío. Tomás de Alva Edison dijo: Mussolini es el genio más grande de la era moderna. El archiduque de Austria, Mussolini, con su carácter de piedra y su genio creador, ha enlazado maravillosamente la Roma antigua con la moderna. Y el Mahatma Gandhi, que estaba distante de ser un fascista en aquella época, dice: desgraciadamente no soy un superhombre como Mussolini, soy un simple mortal que no posee una parte siquiera de sus nervios reposados y de su inagotable reserva de energía. Alguien dijo alguna vez, por eso estamos acá hoy, que las personas y los hechos permanecen vivos mientras vivan en la memoria de quienes sucedan a esas personas y a esos hechos. Y estamos acá con ese objeto, seguir manteniendo vivo al último emperador romano, Benito Amílcar Mussolini. Y cuando decimos romano, no nos estamos refiriendo a un lugar geográfico, sino cultural histórico. Así eran romanos Trajano, Adriano, nacidos en la Hispania. Mussolini fue precedido en su pensamiento y acción, también su derrotero a lo largo de su vida, por otro gran romano, que fue Nicola Gabrini, más conocido como Nicola di Rienzi, el último tribuno que restauró a Roma por primera vez. A poco que se estudie su vida, se verá lo común que tiene con Mussolini. Fue amado por su pueblo, fue detenido por los poderosos y finalmente decapitado. Y Mussolini, un 22 de octubre del 22, con su marcha plena de simbolismo, comenzó a restaurar Roma por segunda vez, como Di Rienzi, es decir, el orden interno, externo, el espíritu cristiano en las almas, la fe creyente, el trabajo como medio individual de superación para hacer común la tradición noble de Roma. Y lo hizo consciente de ello. Fue docente, periodista, escritor, político, diplomático, soldado, conductor de toda una nación y restaurador del orgullo romano. Él decía: Roma es y será el corazón potente de nuestra latinidad. Es el símbolo inmortal de nuestra vitalidad de pueblo. Al igual que Di Rienzi, Mussolini tenía la intención no de que el pueblo llegase al dominio del poder, sino a poder dominarse a sí mismo.
Donde el pueblo es sensato, el populacho es débil, decía, pero si el pueblo es corrompido, el populacho se fortalece. Mussolini era un prudente, pero tenía la prudencia del conductor, no la prudencia temerosa, sino entendiéndolo en un sentido romano, como lo entendía San Isidoro. El hombre prudente no es el timorato al juzgar, al actuar, sino el que ve de lejos, el que es perspicaz, el que prevé con certeza a través de la incertidumbre de los sucesos. Roma se nutre del pasado para crecer. Mussolini va vislumbrando una Roma nueva, sí, pero a través de una continuidad histórica cultural. Él ve a Roma como una poderosa fábrica de seres humanos dignos, no solo en cuanto a trabajo, sino también en el arte, ideas y pensamientos. Toda construcción, toda obra, civilización occidental y cristiana, tiene su piedra fundamental, y esta es Roma. Para Mussolini, el centro, el nudo era espiritual. Roma era la capital del cristianismo. Si caía Roma, caía la civilización. De allí su conversión al cristianismo al paso de los años y su magnífica obra de arquitectura política en el Tratado de Letrán en 1929, reconciliando a Italia con la Iglesia y a la Iglesia con Italia. Mussolini criticó la injerencia extranjera en Roma, acicateando el orgullo, no la arrogancia que es su degeneración de los italianos. El modo de restablecer Roma era restableciendo la justicia pública, el orden público por la fuerza pública, es decir, la creación de un Estado, el buono Stato del que hablaba Di Rienzi, y que tuviese autoridad, poder y control sobre sí mismo. Luego dijo que la victoria era primero sobre los propios romanos mismos, queriendo decir que primero debían saber quiénes eran ellos, viendo en su decadencia moral el principal obstáculo a remover. Con la restauración de Roma resucita el mundo, por reposición de la vigencia de las leyes, actitudes, modos, conductas imbuidas del espíritu y ética católica. Dice Mussolini que el fascismo es una concepción histórica, en el cual el hombre no es sino en función del proceso espiritual al cual concurre con todo el grupo familiar, social en la nación. Mussolini no niega o rechaza el pasado, pero se hunde en él. El pasado es una escuela donde se aprende lo bueno y lo malo. El pasado y sus tradiciones es un escalón, no la escalera toda, pero el escalón al fin, pues se necesita de él para formar la escalera, porque sin aquel no existiría este. No tenemos intención de renegar de nuestro pasado romano, nos negaríamos a nosotros mismos, hay que ser dignos de ellos, pero no hay que decir somos grandes porque fuimos grandes, no, seremos grandes cuando el pasado sea el pedestal para marchar hacia el futuro. Mussolini dijo respecto a los internacionalistas corroídos por rencores de toda la haya: negamos vuestro internacionalismo, porque es una mercancía de lujo, solo asequible a los ricos, mientras el pueblo está desesperadamente unido a la tierra natal. Hoy, queridos camaradas, nuestra civilización cruje ante los embates de internacionalismos marxistas, comunistas gramscianos, liberales, pero siempre se ha alzado una voz. Siempre ha quedado un carbón ardiente, una chispa encendida, gritos de dolor que hasta hoy han sido casi siempre aplastados o negados, o peor aún, desvirtuados y utilizados para fines justamente contrarios a los propuestos, falsificando la historia. Es entonces, por ejemplo, que llegará el día, como dijimos, que caerá de su pedestal en la Plaza Italia la figura del pirata Garibaldi, asesino del pueblo correntino y enterriano, y en su lugar honraremos como se debe en Italia con la figura del Dante o de Mussolini, D'Annunzio, Miguel Ángel, Da Vinci. Camaradas, a no desesperar. Batallas hay y habrá muchas, ganadas y muchas perdidas, pero la guerra contra la masonería liberal y comunista es una guerra sin tiempo, es atemporal. Estos sinarcas, definidos certeramente por Lisandro hace años y llamados hoy Nuevo Orden Mundial, no deben olvidar que, como profetizaba Spengler, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Y como siempre en nuestra patria, esos soldados invariablemente estarán unidos por la cruz y la bandera azul y blanca, imbuidos de un carácter nacional inclaudicable, impreso por Seinelin, Genta, Sacheri, haciendo frente a lo disolvente de la masonería revulsiva que, sabiendo sus valías, no trepidó en condenarlo al primero al ostracismo carcelario y a los demás asesinarlos a sangre fría, como a Larrabure, Viola, Rucci y tantos otros. Y vivenciando lo dicho por Spengler, aunque sin conocerlo, suena hoy en nuestra patria dolida y atacada una voz alta y clara como sonó alguna vez en el fascismo redentor, que resume pensamiento y acción nacionalista.
La voz firme y alta del soldado Hermindo Luna, fusilado por el internacionalismo descastado, lumpen sin raíces, sin lazo con nuestra tierra, ateo, liberal y marxista, masón que resumó el odio ante el patriotismo tan ajeno a ellos. Una voz clara, límpida, que no deja lugar a dudas y que obra como sentencia inflexible, que hoy repica hasta el cansancio en los oídos de esos perversos cultores de la anarquía asesina protegidos por el Imperio Británico. Ese grito es: acá no se rinde nadie, mierda. A la Argentina le llegará la hora de despertar ante el sometimiento del contubernio libero marxista. Del mismo modo y en el mismo sentido, un 28 de octubre del 22, despertó la resurrección de la romanidad con la marcha sobre Roma de todo un pueblo cansado de una sumisión misma plutócrata y marxista. Ayer como hoy, y seguramente en Italia, resuena nuevamente un grito similar al de Luna en nuestra tierra. Un grito que plasma una voluntad inquebrantable de un pueblo por aquel que elevó la civilización latina a su época más gloriosa, dando hasta su vida por ello. Y ese grito resuena más alto que nunca. Camaradas, ese grito alzado es: honor a Benito Mussolini, a noi, salve il duce. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Sí. Bueno, estamos con el doctor Silvio Fernández. Acá y también estamos. en este encuentro importante. Acá estamos celebrando otro aniversario de la marcha sobre Roma, cuando la partidocracia se vio derrotada por el naciente fascismo. ¿Qué es el fascismo? Y el fascismo es una ideología que vino a terminar con la lucha de clases y con la partidocracia. La entrada en Roma, ¿qué significó? Significó la caída de la partidocracia liberal que gobernaba a Italia en ese momento y el acceso al poder de Benito Mussolini, líder y duce del fascismo. ¿Eso significó que también fue contra la monarquía? La monarquía continuó,
pero el fascismo era antimonárquico, pero convivió con la monarquía hasta 1943, cuando la monarquía traicionó a Italia y se unió a los aliados. ¿Alguna vez Argentina fue fascista? Lo más cercano al fascismo fue el peronismo, del año 1945 a 1955. ¿Después no hubo más fascismo? No hubo más fascismo en la Argentina. ¿Eso en qué se equiparaba entre el peronismo y el fascismo? Y bueno, el corporativismo, donde Perón intentó sustituir el sistema de los partidos políticos por el corporativismo, como el ejército, como la iglesia, como el sindicalismo, en una forma similar a la Carta del Laboro de Mussolini. ¿Qué reflexión lleva hoy en un mundo tan distinto, con una Agenda 2030? Es decir, ¿qué nos espera después de haber vivido algo que podía prometer para el futuro, pero que bueno, la sinarquía, entendemos, es mucho más potente y tiránica, ¿no? Pero igual, el fascismo está renaciendo en Europa bajo otras denominaciones quizás, pero en Hungría, en Polonia, incluso en Rusia hay un incipiente, y en otros países de Europa, están haciendo lo que se llama el nuevo populismo nacionalista. Que está marcando un nuevo surco. Está marcando una nueva era, yo creo. Un despertar de ideas antiguas, pero vigentes todavía. ¿Distinta, ayornada en la época del hoy? Probablemente, sí, ayornadas a la época de hoy. Pero el sentido profundo de esas ideas están arraigadas en el sentir de cada pueblo. Muchísimas gracias. 99 años y estamos en una Argentina que hoy está rememorando un hecho increíble de una tercera posición en Europa que daba inicio a otra historia europea. ¿Cómo la vemos desde acá, como argentinos, esta vez descendientes de italianos? Bueno, soy italiano nacido en Italia y estuve educado bajo ese concepto de lo que es una patria con soberanía política, con igualdad social y con mucho trabajo. Mi padre fue un combatiente de la Segunda Guerra Mundial y fue una enseñanza que recibimos de él. Como él siempre decía, los días felices de mi juventud lo pasé durante el ventenio. El ventenio, obviamente, me estoy refiriendo al gobierno que estuvo llevando a cabo Benito Mussolini, del cual hoy tengo el gran orgullo de ser muy amigo de su bisnieto, nacido en la República Argentina. Me refiero a Caio Giulio Cesare Mussolini. Y allí me fui criando todo esto, me fui criando en esa conducta de los valores divinos de lo humano principalmente, porque nos quieren hacer creer con la denostación de la palabra fascista, que es la última porquería del ser humano, cuando no están informados y cuando por ignorancia no se sabe lo que significa fascismo, esa unidad, esa fuerza, ese valor de la familia, que es lo único que nos puede llevar a que un país crezca y se desarrolle en toda su plenitud. Lo demás que nos quieren imponer es ser solamente objetos del poder internacional de la usura, y sabemos quiénes son las familias que lo manejan. Hoy el término fascista es un término peyorativo que se considera, ya lo utilizan como un cliché de censura y todo. Sí, ¿Era el fascismo así? No, en absoluto todo lo contrario. Para la ignorancia de la gente común, decir el fascista, denostar justamente lo que es el fascismo, es todo lo contrario a la realidad que se vivió. Porque, como siempre, todo esto, el fascismo está fundado en la cultura del trabajo,
en la elevación espiritual, en el desarrollo económico, en la educación del hombre y en ese acervo profundo que tiene el ser humano para construir todo lo suyo en base al trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos en esta época y bueno, esperamos que la Argentina vuelva nuevamente a esa senda, ¿o lo ves como una historia romántica ya? Mira, los valores y el bien emanados del Supremo que están implícitos en cada ser humano, en un momento, por diferentes hechos que puedan ocurrir, mismos de la naturaleza, es como que el hombre tuviera un regreso, una introspectiva hasta dentro de su propia esencia y caminar ese camino interior, valga la redundancia, de encontrarse con sí mismo y cuáles son los valores para seguir adelante. La humanidad pasó por muchos problemas como los que estamos viviendo hoy, pero siempre al final el bien y que está imperando en cada ser humano es lo que a la postre será el final que le dará los beneficios. Hoy, 28 de octubre, 99 años de la entrada del Duce o el establecimiento del fascismo en Roma, Italia. ¿Qué es lo que representa o qué es lo que pensás, así como hispánico, ¿no? Pero también dentro de lo que es la línea de tercera posición? ¿Cuál es tu visión en el tema? Bueno, fundamentalmente es el equilibrio, en donde, como diría Solzhenitsyn, no estoy con el liberalismo salvaje que destruyó a Rusia después de la perestroika, y no soy tampoco partidario de lo que sucede en China después de la reforma de un país y dos sistemas, en donde castiga y mata a los estudiantes que piden mayores libertades, casualmente apoyado en el régimen de fuerza totalitario de la élite cómoda que generó millones de ricos y que a raíz de los aportes económicos de ese grupo, de esa élite, entonces han quebrado montones de cosas, entre ellos valores. Es el opio de los pueblos, es el que va y manda chinos jóvenes que no se mezclan con las sociedades locales, como hacían los inmigrantes hace 100 años. ¿Qué son? Es el futuro ejército de China, porque son todos jóvenes que no se vinculan con esto. Entonces hay que estudiar todo esto, hay que ver la lucha disipada y la guerra molecular de Félix Guattari, que es lo que se está aplicando en América. Entonces, eso es un ejemplo de lo que en el 1922 se vivió de entrar en Roma, en una comparativa con todas estas reacciones, llamémoslas. No, lo que podemos decir es que Pierre Bourdieu habla del capital simbólico. Y si hacemos una asociación entre el capital simbólico de Pierre Bourdieu y la Agenda 2030, esto vamos a ser los divergentes que vamos a luchar contra esos grandes poderes, que son, en el caso de las relaciones internacionales, un tema interesantísimo, porque por primera vez en la guerra, en las relaciones internacionales, están jugando capitales privados que antes no jugaban de otra manera, pero estos, como tienen individualmente un PBI mayor que los países en desarrollo, son los que están generando muchas cosas con los marxistas y los totalitarios que salen de Cuba y de otros lugares.